Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Salud, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión, donde abordaremos el tema de salud y migración, el rol de los gobiernos locales, la cual tiene como objetivo identificar las acciones, los retos y las barreras en materia de promoción de la salud de las personas en contexto de movilidad humana, los mecanismos de coordinación con las entidades federativas y las oportunidades de colaboración con los gobiernos municipales. Agradecemos el interés de las y los servidores públicos de los estados y municipios que nos acompañan el día de hoy en nuestra sala de Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para nosotros es un gusto que estén aquí. Bueno, esperemos que toda la información proporcionada sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. Y bien, a nombre del INAFED me permito transmitir un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Por otro lado, presento a mi compañero el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Damos la bienvenida por parte de la Secretaría de Salud al licenciado Francisco Antonio Mesa Durán, director de Determinantes, Competencias y Participación Social de la Dirección General de Promoción de la Salud. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida por parte del licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de Descentralización. Adelante, licenciado. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Muy buenos días. Nos da mucho gusto que nos acompañen a cerrar la semana, que ha sido una semana intensa, y también que nos acompañen, por supuesto, a escuchar esta sesión, pues una más en el calendario que hemos concertado este año con la Secretaría de Salud. Hoy con el tema salud y migración, el rol de los gobiernos locales y que, como bien comentaba nuestra compañera, tiene como propósito, fíjense ustedes, qué tema tan interesante, las acciones, los retos y las barreras que el sector salud y nuestra sociedad y el país estamos viviendo en materia de promoción de la salud hacia un grupo particular como son las personas en contexto de movilidad humana. ¿Qué mecanismos de coordinación existen con los gobiernos estatales y cuál puede ser la colaboración de todos ustedes, de todas y todos ustedes que representan a los gobiernos municipales? Por ello, reitero este agradecimiento al licenciado Francisco Antonio Mesa Durán, director de Determinantes, Competencias y Participación Social de la Dirección General de Promoción de la Salud. Francisco, bienvenido. Muchas gracias por hacerte un espacio en la agenda. Muchas gracias también por platicar este tema con nosotros. En los prolegómenos ya, como hacíamos algunos comentarios. Pues sin duda alguna, Francisco, un tema de lo más relevante que ha adquirido cada día mayor relevancia y por supuesto también pues analizar contigo no solo las acciones, sino también las implicaciones de esta situación para el país y particularmente para el sector salud y que como también comentamos con nuestros demás ponentes, sobre todo pensar en, bueno, y qué le toca en este papel, en esta situación. ¿Cómo pueden contribuir los gobiernos municipales? ¿Qué le corresponde hacer a los gobiernos locales? ¿Y cuáles son, Francisco, esas recomendaciones básicas que desde tu óptica sería de lo más indispensable, sería prioritario que la gente que el día de hoy nos escucha tomen en cuenta? Porque sin duda alguna, pues estos son fenómenos que ocurren día a día y ocurren en el territorio de cada uno de los municipios que hoy nos acompañan y a quienes, por supuesto, les agradecemos también, amigos y amigas, que se hagan un espacio en su agenda. También les agradecemos que personalicen la conversación en el chat, pues para saludarlos, para saber dónde nos acompañan. Por ejemplo, ya tenemos aquí de Carmen Campeche, como siempre, muchas gracias, de Pátzcuaro, de la Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. Bienvenido también Tizayuca, la Dirección de Salud, de Pachuca, Hidalgo, también, por supuesto, Acapulco, Guerrero. Y así los iremos saludando conforme vayan poniendo ustedes sus datos en el chat. Y además de agradecerte al licenciado Francisco Antonio Mesa Durán,
También queremos saludar a la doctora Adriana Stanford Camargo, directora de Evidencia en Salud, a quien le agradeceremos transmitir nuestro reconocimiento a las autoridades de la Secretaría de Salud por su magnífica disposición y sobre todo también, Francisco, porque hemos concertado para este año un programa de diálogos muy intenso con la Secretaría de Salud. Ya hemos avanzado varios. Hoy tenemos este sobre salud y migración, el rol de los gobiernos locales. Y poco a poco continuaremos. Por ejemplo, nuestro siguiente tema tiene que ver con la certificación de las escuelas promotoras de la salud, ciudades amigables con los adultos mayores, sin, prevención de siniestros viales desde el municipio. Y así pues hay un paquete muy integral, porque aquí lo importante es apreciar pues el papel que puede jugar el municipio en diferentes aspectos que en general pues vayan a contribuir a mejorar los determinantes sociales de la salud que, como hemos escuchado con otros compañeros y compañeras de tu sector, pues sin duda alguna es un aspecto fundamental para mejorar la calidad de vida de la población y el desarrollo social de nuestra sociedad. Pues reitero este agradecimiento, reitero el mensaje de bienvenida a nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED, de todo el equipo que aquí trabajamos y por supuesto de nuestro titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández. Gracias, Francisco, y para todos ustedes, amigos y amigas, que disfruten esta sesión. Agradecemos las palabras por parte del licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Y ya para comenzar con la ponencia, dejo la voz al licenciado Francisco Antonio Mesa Durán, director de Determinantes, Competencias y Participación Social de la Dirección General de Promoción de la Salud. Adelante, por favor. Perfecto, pues muchísimas gracias por la presentación, tanto a Joaira como a Ernesto. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes un poco sobre este tema de las personas en contexto de movilidad, que sin duda es un aspecto fundamental. No es la primera vez que tengo la oportunidad de platicar con todas y todos ustedes, anteriormente desde el Sistema Nacional DIF, hoy desde la Secretaría de Salud. Sin embargo, pues considero que este tema nos ocupa y es un tema de los que más relevancia tienen en la agenda de nuestro país, sobre todo en la agenda de derechos humanos de nuestro país. Entonces, con esto lo que quiero pues compartir, además de un saludo del subsecretario Ruy López Ridaura, que es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, eh, quisiera, como ya bien presentaron al inicio, compartir algunas acciones, pero sobre todo también que podamos visibilizar retos y barreras. No solamente es una charla donde queremos decir qué hace la Secretaría de Salud o qué no hace la Secretaría de Salud, sino más bien es un momento donde queremos mostrar el contexto en el que estamos, cuál es la ruta que estamos siguiendo y dónde está esta interacción con los diferentes órdenes de gobierno, como es el orden de gobierno estatal y municipal. Y, por supuesto, pues, la coordinación con las diferentes dependencias de la Administración Pública Federal. Entonces, para iniciar, me gustaría abordar el contexto de la movilidad humana. Y ese es un punto, y voy a hacer una breve pausa. La movilidad humana es el término adecuado para hablar de las personas que están en los diferentes procesos, porque no solamente hay migración, ¿no? Hay migración, hay personas que son desplazadas, hay personas que buscan refugio y incluso hay personas que se desplazan dentro de su propio país, ¿no? Como es el caso en México de los jornaleros agrícolas, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, entendiendo este marco de la movilidad humana, podemos entender que en la migración algunas personas se desplazan buscando trabajo, nuevas oportunidades económicas, que habitualmente estos se llaman o son conocidos como migrantes económicos, o aquellos que buscan reunirse con sus familias, estudiar. En general, esto sucede en una búsqueda de un mejor nivel de vida o de una mayor calidad de vida. Eh, Otros también buscan estar en movilidad para escapar de conflictos. Y este es uno de los puntos más sensibles para nuestro país, cuando hay personas que son sujetas a persecución política o escapan de terrorismo, de violación o de lugares donde no hay una garantía de respeto a los derechos humanos. Otros tantos también lo hacen por efectos adversos del cambio climático, desastres naturales
u otros factores ambientales, ¿no? Es importante pensar que en la mayoría de los casos la migración es provocada por condiciones socioeconómicas precarias, pero hay muchos otros factores que pueden acompañar también procesos migratorios como el que se ha dado en los últimos años en nuestra región. Una persona, un migrante internacional, de acuerdo con la definición que nos da la Organización de Naciones Unidas, es una persona que ha cambiado o que busca cambiar su país de residencia independientemente de la situación legal. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Y es un punto que también es importante que todos nosotros y todas nosotros como autoridades tengamos claro, es que la migración no se clasifica dentro o no de la legalidad. La migración es el hecho, ¿no? Hay personas que lo hacen por la vía legal, que tienen la capacidad de hacerlo por la vía legal y hay otras personas que no. Y eso no implica que por sí misma la persona sea una persona ilegal, ¿no? Yo creo, y hay organizaciones de la sociedad civil que han usado un eslogan que es ningún ser humano es ilegal. Entonces, ese es un punto que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos que este es un tema también de derechos humanos, ¿no? Eh, Cualquier persona que se haya desplazado o se desplace dentro de una frontera de un país y cambia su lugar de residencia es una persona migrante, como lo decía, independientemente de la situación jurídica, si lo hace voluntario o no, las causas o la duración de su estancia, ¿no? Eh, retomando este contexto de cuáles son las principales causas de migración, bueno, pues tenemos motivos familiares, búsqueda de empleo, estudios, vivienda, ¿no? Que en general, pues esto es acceso o búsqueda de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, y habitualmente es una migración voluntaria. Tú decides hacer este proceso. Hay otros casos en los que esto implica la falta de servicios básicos, es decir, personas que viven en espacios donde no hay acceso al agua potable, acceso a la luz, acceso a los servicios de salud, acceso a las escuelas, etcétera, ¿no? Falta de empleo, mal remunerado, escaso apoyo a la gente que se dedica al campo, por ejemplo, en muchas regiones de América Latina, u otros trabajos temporales que pueden acceder en otros países. Entonces, estas personas en contexto de movilidad lo hacen por razones económicas. Y hay otros que son los más graves cuando ya no es una necesidad económica, sino ya es ya es una obligación el salir, ya son obligados a este proceso, y es cuando las personas son forzadas, en ocasiones por inseguridad y violencia, por guerra, por fenómenos naturales, donde ya no tienen la alternativa de decidir quedarse o ya no migran porque y busquen hacer esta migración, ¿no? Entonces, por otro lado, una gran parte de las personas que deciden migrar se enfrentan a problemas mayores de los que se encontraban en sus países, en los países de origen, ¿no? Sobre todo esto en el tránsito. Entonces, el lugar donde un migrante es más vulnerable es en el tránsito. Y tenemos que tener en cuenta que nuestro país es un país de tránsito. Entonces, México es uno de los lugares donde hay más, no hay vulnerabilidad por nuestro país, sino hay vulnerabilidad por el proceso en el que se encuentran, en el que están llegando a pie, cruzando fronteras, cruzando diferentes regiones para poder llegar o al lugar donde ellos aspiran a una condición mejor de vida, ¿no? Entonces, por otro lado, podemos también visibilizar que hay dos tipos, el inmigrante y el emigrante, ¿no? El inmigrante habitualmente eh, busca llegar a un país, el inmigrante busca salir del país, ¿no? Entonces, mencionaba tipos de migración interna y tipos de migración externa. En este caso, la migración interna, pues es aquella que cambia a la persona de residencia de municipio, cambia de municipio de residencia, cambia de estado de residencia. Voy a poner un ejemplo, cualquier persona que visita tal vez Sinaloa, hay zonas donde están las cuarterías, son cuartos donde pues, los mismos propietarios de las tierras donde contratan a jornaleros, pues dan un espacio para que duerman, pero habitualmente son espacios con muy mala calidad, con nula higiene. Y incluso hemos detectado que hay personas que cobran entonces por el servicio de hospedaje en una cuartería para las jornaleras y los jornaleros agrícolas dentro de nuestro país, por ejemplo, ¿no? Entonces se vuelve un conflicto porque ya no solamente
se trata de lo que sufre una persona en el contexto de la migración, sino también, pues entonces empieza a haber crimen que empieza a conducirse al momento de que una persona irregular genera un espacio irregular para que personas migrantes nacionales, por ejemplo, tengan un espacio donde dormir, ¿no? Y entonces ahí empieza a ver el rol de las municipalidades, ¿no? ¿Qué pasa con los gobiernos municipales o qué rol tienen dentro de estos momentos? Puntualmente, y uno de los principales es la regulación. ¿No? Habitualmente es competencia de las autoridades municipales la regularización, autorización, apertura, supervisión, clausura de este tipo de establecimientos que no tienen un permiso, que no tienen un aviso de funcionamiento, que no cumplen con ciertas normas. Pero bueno, es un poco una aproximación para empezar a hablar más adelante del el factor salud. Y hay otras personas que también debemos de considerar como migrantes, que son los migrantes nacionales que buscan salir del país hacia otro país donde haya mayor desarrollo o donde tengan acceso a más servicios. Entonces, si nosotros vemos el flujo migratorio que cruza la frontera sur del país para llegar a la frontera norte, pues pasa pues, casi por todo el territorio de nuestro país, hablando, regresándonos al momento en el que la mayor vulnerabilidad es el tránsito, pues bueno, nuestro país por la geografía que tiene, pues se vuelve un embudo, un paso obligado para aquellas personas que se buscan trasladar hacia los Estados Unidos. Y este asunto también no solamente es de pues, personas latinoamericanas, ¿no? Sino pasa también que de otros continentes, como es el caso de África, buscan llegar a América del Sur y bueno, inician ese proceso hacia el norte, ¿no? Entonces, lo que sí hemos visto es que hay una diversificación de estrategias donde tratan de llegar de diferentes maneras, tanto a través del tren, pero también lo están haciendo a través de diferentes espacios selváticos, boscosos, montañosos, eh, incluso lanchones por las costas, ¿no? Transporte en caja de trailers y bueno, uno de los más vulnerables, creo yo, es el que implica estas grandes caravanas donde las personas se sienten unidas y tratan de hacer este proceso en masa, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa y cuál es nuestro rol como autoridades? Esto yo no hablo del nivel federal, estatal, municipal. Tenemos que remitirnos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y esta nos dice que cualquier persona que esté dentro de nuestro país es una persona que goza de derechos humanos. Y ese es un primer elemento que tenemos que tener en cuenta como autoridades. Goza de derechos humanos por el simple hecho de estar en el país. Por otro lado, el artículo segundo ordena que se establezcan políticas sociales para proteger a las personas migrantes de los pueblos indígenas, por ejemplo, que son eh, en el territorio nacional o en el extranjero. También acciones para garantizar los derechos de los jornaleros agrícolas, por ejemplo, como esto que platicábamos que llega a suceder en Sinaloa y en muchos otros estados. También la mejora de las condiciones de salud de las mujeres es una obligación del Estado, así como el apoyo de programas especiales de educación, nutrición de educación y nutrición de niñas y niños y jóvenes de familias migrantes. Entonces, ¿qué quiero decir? La, la, la esfera jurídica de protección de derechos humanos que tiene el migrante es la misma que debe tener el ciudadano mexicano. Entonces, ese es un punto que tenemos que también abordar dentro de nuestro actuar desde el servicio público. Ahora, el artículo cuarto establece el derecho a la salud y esto nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Entonces, ¿qué pasa cuando un migrante, una persona migrante está dentro de nuestro país? Debe de gozar de estos mismos derechos. Y esto viene de una reforma constitucional en 2013 que, que modifica las que entonces, y creo que la mayoría de nosotros crecimos con las garantías individuales, ¿no? Y se convierten en derechos humanos garantizados por el Estado. Entonces, teniendo este contexto claro, tenemos que visualizar cuál es el modelo mexicano de atención a la movilidad humana, ¿no? Primero nos vamos al contexto de la migración, las causas, los orígenes. Ahora, ¿cuál es la respuesta de México? Bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores como por mandato presidencial, ha construido una estrategia integral de migración. Esta estrategia aborda tres componentes que en un momento, tres ejes que en un momento vamos a ver.
Pero la estrategia en general busca atender los retos de la movilidad humana en territorio nacional como en el exterior. Entonces, desde el gobierno federal no estamos viendo solamente el reto de la movilidad humana dentro de nuestro país, sino tenemos también otros dos escenarios, los mexicanos que salen y los extranjeros que llegan, además de los que están actualmente en el país. Entonces, uno de esos, o de esas perspectivas es atender las causas estructurales de la migración, promover vías de movilidad segura, recordando que este momento de tránsito es el de mayor vulnerabilidad, el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y la protección a los grupos vulnerables que siguen existiendo dentro de los grupos de personas en contexto de movilidad. Entonces, cuando hablamos de causas estructurales, pues son las razones que dan origen a la migración. Ya habíamos hablado de la migración por razones económicas, la forzada, la voluntaria, ¿no? Pero ¿cómo podemos reducir el riesgo que viven las personas en contexto de movilidad en nuestro país? Pues iniciando por tener una política que nos ayude a mejorar las condiciones de vida de las personas que podrían decidir migrar de algún país hacia Estados Unidos y tener su tránsito por nuestro país. Muy bien, entonces, en este orden de ideas hubo un encuentro que fue conocido en diferentes medios, fue en octubre de 2023 y fue un encuentro en Palenque donde el gobierno de México convocó a los diferentes países de América Latina para discutir el cómo construir juntos para reducir los riesgos y las violaciones a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad. Esto de la mano de un pacto que genera la Organización de las Naciones Unidas con diferentes países, que es un pacto mundial para la migración ordenada, segura y regular, además de para las personas refugiadas. Entonces, en el contexto, hablábamos de cómo ha aumentado la tasa de migración en los últimos años. Por ejemplo, vemos que del color verde representa 1961 a 1999 y era la cantidad de migrantes de todas las nacionalidades. Al costado derecho vemos a partir del 2000 hay un importante descenso y después vemos un ascenso, perdón, y después comenzamos a ver un descenso. El color rojo o guinda representa mexicanos y el color dorado representa a los no mexicanos. Esto es cruces con la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces vemos cómo había una curva de descenso en la tasa de migración en los cruces fronterizos. No obstante, para el año 2020, veíamos que en 2019 empezaba a crecer, que fue cuando empezaron estas caravanas, desde 2018 y 2019, y en el 2020 se reduce por la emergencia sanitaria, y en el escenario post-pandémico vuelve a elevarse la curva de migración. Pero también algo que vale la pena destacar, si lo visualizamos, es que la tasa de migración ya no era principalmente de mexicanos, sino los cruces ya eran de personas no nacionales. Entonces, incluso lo podemos comparar. Si comparamos el año 2000 contra el año 2023, que este corte es de octubre, por ejemplo, habían muchos más mexicanos cruzando la frontera de Estados Unidos en el 2000 que los que habían en el 2023. Entonces, esa diferencia que hoy vemos en personas no mexicanas son las que están en tránsito en nuestro país o son las que han estado transitando por nuestro país, que nos da un total, por ejemplo, de encuentros en la frontera de 2,5 millones al corte de noviembre de 2023, 2,5 millones de encuentros de personas. Por otro lado, vemos otros datos en la tabla de la derecha, que son las personas que buscan refugio. Y hay que tener claro la diferencia entre el migrante y el solicitante de refugio. El migrante está en una necesidad de tránsito, voluntaria o económica, pero el solicitante de refugio es aquel que migra de manera forzada. Entonces decide o solicita acceder a un refugio, a una protección de un país diferente a su país de origen. En este caso, entre 2019 y 2023, vemos que también ha habido un aumento en los solicitantes de refugio. Hay varias razones, incluso hay algunas que pueden someter una charla donde el Instituto Nacional de Migración tendrá un punto de vista, donde otras dependencias tendrán que dar su punto de vista, pero uno de los puntos principales es esta
necesidad de huir del país. Cuando una persona solicita refugio, lo hace también a través de un organismo de la Secretaría de Gobernación, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Y en este caso, lo que se le busca es darle un estatus migratorio de refugiado, principalmente por razones políticas o de violencia en nuestro país, y goza de los mismos derechos que una persona que tenga o vaya, regulariza su estatus migratorio en nuestro país con ese proceso. Aunado a que requiere diferente protección, porque un refugiado está huyendo de la violencia. Y voy a poner un ejemplo, creo que en fechas recientes se cumplieron los 85 años de el exilio español, por ejemplo, ¿no? Donde muchos españoles huyeron de la guerra civil española, del franquismo, y llegan a México y son recibidos en diferentes puertos, en diferentes lugares, huyendo de una guerra, ¿no? Entonces, el refugiado es esta persona que huye de ese momento de violencia, que puede ser una guerra, puede ser un conflicto bélico, pero también puede ser otro, puede ser amenazas del gobierno, cualquier otra razón que ponga en riesgo su vida y no tenga un sustento legal, ¿no? Dentro del proceso. Posteriormente, para seguir entendiendo esta estrategia, pues estos son los pilares que les platicaba hace un momento. La estrategia interna de atención a flujos migratorios está marcada porque es en la que vamos a detenernos a platicar hoy, pero voy a hacer un breve contexto de las demás. El pilar 2 es la estrategia de atención a mexicanas y mexicanos en el exterior, que busca diferentes acciones. A manera de ejemplo, está la credencialización, el envío de remesas, la seguridad social. También están las medidas de protección e inclusión para mexicanos en condición irregular que se encuentran, por ejemplo, en Estados Unidos y que son beneficiarios del programa DACA, la promoción de las aportaciones de comunidades mexicanas en Estados Unidos. Y también el tercer pilar se vuelve la atención a las causas estructurales de la migración, que era lo que platicábamos en este encuentro de Palenque, que las causas estructurales que se atienden, si bien hay factores internos en nuestro país, también busca atender los factores externos que provocan que haya tránsito de personas en movilidad en nuestro país. En este caso, la estrategia busca cooperación para el desarrollo, atendiendo estas causas que originan la migración irregular. Por ejemplo, hemos escuchado en diferentes medios cuando el gobierno de México habla de llevar programas como Sembrando Vida o como los programas para el bienestar a otros países, ¿no? Enseñar, impulsar para que estos países puedan tener esta mejora en las condiciones de la población. Para explicar esto, solo regreso a esta lámina. Recordemos que, de acuerdo con los datos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, la mayoría de las personas que han hecho estos encuentros en la frontera norte son personas no mexicanas. Entonces, nos dice también que la manera en la que se están abordando las políticas dentro del país ha ayudado a reducir el tránsito de personas mexicanas hacia Estados Unidos. Entonces, una manera de poder atenderlo desde fuera es buscando que estas políticas se puedan aplicar también en los países que son de donde se originan las personas que buscan entrar a un contexto de movilidad. Por otro lado, atención a los factores externos, ¿no? Seguramente no solamente son los factores internos de los países, sino también voy a poner un ejemplo, el alto costo de los alimentos que se ha producido por el conflicto bélico Rusia-Ucrania, pero también por el conflicto Palestina-Israel, que entonces encarecen ciertos procesos y afectan cadenas de suministro y entonces convierten en un aumento de los costos y entonces provoca que las personas que cada vez necesitan un mayor ingreso para poder subsistir. Entonces, en muchos países donde no lo pueden alcanzar, ahora se ven forzadas a migrar, por ejemplo, ¿no? Entonces, también esto implica la ampliación de vías regulares, ordenadas y seguras, con énfasis en la movilidad laboral, es decir, cada vez hayan más programas y servicios que permitan que una persona pueda tener un empleo digno, seguro, incluso temporal en ocasiones, para poder tener entonces una regularidad y no nos pase como sucede que vemos a las personas desplazadas en la calle, ¿no? O pidiendo acceso a servicios cuando se podría también impulsar desde la manera ordenada, ¿no? Otro de ellos son acciones coordinadas para la gestión humanitaria de los flujos migratorios y, bueno, pues en este caso tener una postura clara de la política exterior de México en contexto de movilidad. Regresando al pilar uno, que es donde nos vamos a detener en lo que nos resta de la sesión, es qué pasa con los flujos que están dentro de nuestro país. ¿Cuál es la estrategia? Bueno,
una estrategia de atención que busque fortalecer las capacidades del gobierno de México, eh, promover una perspectiva de protección de derechos humanos y género, ampliar las vías de movilidad regular hacia México y mejorar los procesos de gestión de flujos migratorios. Ahora, podrían preguntarse también, ¿por qué este es un tema de salud? Bueno, la salud tiene determinantes sociales, tiene determinantes comerciales que provocan cambios en la salud. Hay conceptos incluso de salud comunitaria, que es este grupo de población en un espacio, y este grupo de población puede tener variaciones en su salud a partir de diferentes factores externos o internos que involucren a toda la comunidad. Y los determinantes sociales, los determinantes colectivos, los determinantes comerciales, son todas aquellas causas que pueden afectar de forma positiva o negativa nuestra salud individual, pero habitualmente son externas a una persona. Es decir, un determinante social de la salud no está dentro de mí, sino es lo que el ambiente puede provocarme. Y no hablo del medio ambiente, sino del ambiente social en el que me pueda yo encontrar. Por ejemplo, el acceso a la alimentación adecuada es un determinante de la salud. Si yo no tengo ese acceso en ese lugar donde vivo a productos naturales, o por el otro lado, si tengo acceso a productos ultraprocesados, pues eso afecta mi salud, ¿no? Porque voy a tener altos índices de obesidad, de sobrepeso, de malnutrición, y eso va a provocar que tenga yo una posibilidad de tener una enfermedad crónica no transmisible, como diabetes, como hipertensión, y entonces mi salud individual se afecta por esta visión de la salud, del determinante social de la salud. Entonces, esto es muy importante que independientemente de nuestro sector, podemos estar en aspectos de gobernación, de relaciones exteriores, como es el caso de este proceso de migración, donde tenemos que entender que todos esos factores inciden en la salud del individuo. Y bueno, pues para seguir explicando esta estrategia, la estrategia tiene en la parte de fortalecimiento de capacidades la intención de construir y habilitar centros multiservicios, ¿no? Puntualmente, la mayoría son en el sur, aunque no son los únicos, donde una persona en contexto de movilidad pueda llegar a un espacio donde el gobierno pueda brindarle atención, orientación, acompañamiento, decir, a ver, ok, tú eres una persona solicitante de refugio porque vienes de violencia, pues primero ven, siéntate, come, este es un médico que te va a revisar, ¿estás bien? Ok, entonces pasa a este lado a que inicies un proceso de solicitud de la condición de refugiado porque vienes de un proceso de violencia, etcétera, ¿no? Entonces se hace un análisis, etcétera, pero ese centro busca ser ese lugar donde las personas puedan llegar y el gobierno pueda, desde los diferentes niveles, canalizar adecuadamente su atención. Voy a poner un ejemplo. Este que estamos viendo es un render, es un diseño de cómo se verá un centro multiservicios que se está construyendo en la ciudad de Tapachula. En este caso, ese centro es con la Oficina de las Naciones Unidas, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Este centro que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, solo es para aquellos que buscan solicitar asilo, pero no es el único. Hay otro centro que se está construyendo también en Huixla, también en Chiapas, muy cerca de Tapachula, que es un centro multiservicio, pero con una perspectiva amplia de atención a cualquier persona en contexto de movilidad. Entonces, lo que buscamos ahora es que estos centros tengan también una representación de las diferentes autoridades. Regresándome a Tapachula y a Huixla, ambos gobiernos municipales están en el proceso tanto de desarrollo, tal vez no están invirtiendo en la construcción, pero sí están acompañando los trámites, y ambos gobiernos municipales tendrán una oficina dentro de estos centros para que cuando los temas que se aborden sean correspondientes a la municipalidad, haya un punto focal en ese espacio que pueda canalizar la atención que corresponda, al igual que los distritos sanitarios, al igual que muchas otras instituciones. ¿Por qué salud? De nuevo, la distribución del sector salud, que veremos también más adelante, busca que los distritos sanitarios se vuelvan este mecanismo de gobernanza de la salud. Hay distritos sanitarios distribuidos en todo el país, y en los centros buscamos que el distrito sanitario también tenga una relación directa con la operación y funcionamiento de estos espacios. Adicionalmente, hay otras políticas como el Sistema Nacional DIF ha construido
una serie de espacios amigables para las personas en contexto de movilidad, que es una versión similar a un centro multiservicio, pero en un modelo un poco más pequeño, no para un volumen amplio de gente, pero sí en lugares estratégicos donde hay tránsito de personas en contexto de movilidad que requieren pues tocar base o tocar la puerta con una autoridad que pueda orientarlos, guiarlos, ¿no? Acompañarlos en el caso de una emergencia, pues poderles dar el soporte que sus derechos requieren, ¿no? Por ejemplo, en este caso, dentro de esta estrategia, hay de los centros que les estoy platicando, hay diferentes modelos actualmente, ¿no? Están los centros de refugiados, que son alrededor de 10. Están las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración, que en algún momento son esos espacios donde pasan las personas migrantes que son detenidas, que están sujetas a algún proceso de extradición, pero que ahora también está el Instituto Nacional de Migración cambiando la visión hacia un modelo más flexible, donde se priorice la razón por la que estás aquí, el camino que buscas seguir y pues se trate de ordenar de la mejor manera posible este proceso. Y los centros integradores de migrantes, que en este caso pues buscan haber ya instalados en Ciudad Juárez, en Matamoros y en Tijuana, que son también los puntos clave donde se concentra la migración. Si nosotros vemos los aspectos, los momentos más relevantes, son los estados que están en la frontera norte del país, literalmente donde hay un cruce fronterizo, donde no lo hay, pero hay facilidades para tránsito y pues creo que la principal puerta de entrada que hemos visto pues es la frontera sur del país y Chiapas es uno de los estados que justamente representa los mayores porcentajes de ingreso de personas en contexto de movilidad. Eh, Muy bien, voy a hacer una pausa en el DIF, porque el DIF, que es una institución del sector salud, eh, tiene como mandato en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes el atender a las niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad que sean acompañados o no acompañados. ¿Qué quiero decir? Buscamos que no haya separación familiar. Entonces, si en algún momento el Instituto Nacional de Migración realiza un operativo, hace una detención de personas migrantes, un aseguramiento, los niños y niños no pueden ir a este espacio de aseguramiento de migración, pero tampoco podemos separarlos de sus padres. Y los padres sí se van y los niños no. Entonces los niños y sus padres o sus acompañantes deben de estar siempre en un espacio seguro para las niñas, que son estos espacios del Sistema Nacional DIF. Muy bien, otro de los elementos, y es donde seguimos hablando de salud, no sé si hasta el momento lo han visto, digo, no, entiendo que hay algunas personas conectadas que son parte de áreas de salud municipal, otros no, pero la salud en México tiene tres conceptos, tres servicios, y lo dice la Ley General de Salud. Existe la salud pública, que es todo lo que hemos visto inicialmente de la promoción de la salud, de los determinantes sociales, etcétera. Existe la asistencia social, que es un servicio básico de salud, por eso el DIF es sector salud, y es donde acabamos de hablar de este rol de protección de las infancias, que es asistencia social. Y el tercer servicio de salud que existe en México, en la Ley General de Salud, es el servicio de atención. Entonces, cuando nosotros lo vemos de esa manera y regresando a los derechos humanos, pues todas las personas en contexto de movilidad tienen esa protección y por lo tanto tienen que tener acceso a los servicios de salud. Principalmente las niñas, niños y adolescentes, las personas sujetas de protección internacional, que son aquellos que buscan refugio, así como todas las personas en general que estén en contexto de migración. Entonces, entra el responsable de brindar esos servicios de salud, que es el IMSS Bienestar. El IMSS Bienestar, justo me hacían hoy por la mañana, ayer por la noche una pregunta y me decían, oye, ¿cuál es la diferencia entre el IMSS y el IMSS Bienestar? Y creo que es una pregunta que muchos nos hemos hecho y es un buen momento para aclararla. El IMSS es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene bajo su mandato, al igual que el ISSSTE, brindar servicios de seguridad social, que es esta visión de servicios médicos, pero también servicios relacionados con tu empleo, ¿no? Donde cuando hay una situación médica te brindan un apoyo financiero para que
sigas teniendo acceso a los recursos, sobre todo en el IMSS. En el ISSSTE es un poco diferente, ¿no? Pero son este modelo de servicios que terminan vinculándose con la vivienda, con Fobiste o con Infonavit, ¿no? Etcétera. Todo ese modelo de servicio de seguridad social. Entonces, los dos prestadores principales de seguridad social en México, que es el IMSS y el ISSSTE, tienen un área de servicios médicos. Y esa área de servicios médicos le da atención a las personas que están afiliadas al IMSS o ISSSTE. Hasta ahí es un proceso que es importante tener en cuenta. ¿Qué es IMSS Bienestar? IMSS Bienestar no es el IMSS, no es una parte del IMSS, es un organismo público descentralizado, independiente al IMSS, que en una gráfica más adelante les voy a mostrar los tres, que no es el IMSS, pero es el nuevo organismo que se encarga de los servicios de salud de las personas sin seguridad social. Ahora, hay un paréntesis y eso sucede en aquellos estados que han firmado los acuerdos de colaboración con los servicios de salud para el bienestar. Y, insisto, es un organismo prestador de servicios de salud. Entonces, ¿cómo funciona? Financiamiento federal más financiamiento estatal en el contexto de que los estados dejen de financiar al hospital estatal, etcétera, ¿no? Y se convierte entonces en un hospital del IMSS Bienestar, administrado por el IMSS Bienestar, con los recursos de la federación y con los recursos del estado. Entonces, este mecanismo o este organismo tiene ese propósito de ser el prestador de servicios de salud de las personas sin seguridad social. Y en el costado derecho vemos un artículo de la Ley General de Salud que también se reformó en el 2023, donde nos dice que queda prohibido el cobro de cuotas de recuperación por la prestación de servicios de salud, medicamentos e insumos asociados al personal sin seguridad social. Entonces, con esto podemos entender que el IMSS Bienestar es el prestador de servicios de salud gratuitos para la población sin seguridad social en los estados que hayan firmado los acuerdos para la operación de este organismo público descentralizado. Después, si continuamos, y vamos a hablar más del IMSS y esta parte de la salud. Insisto, estoy hablando de la salud no solamente como la atención, sino como la salud pública, como la asistencia social y como la salud en el contexto de atención, ¿no? Del servicio de salud. Entonces, hay otros mecanismos, como el mecanismo de empleo que habíamos mencionado hace un momento para personas migrantes, donde se busca que el mercado laboral pues, pueda tener un mayor acceso, es decir, reducir la brecha que tal vez hay para que podamos contratar a una persona migrante y que el estatus migratorio pueda tener pues, diferentes momentos de adaptación para que una empresa que haga esta contratación pues tenga cierta seguridad jurídica y tal vez un poco menos de regulación para que estas personas puedan acceder al mercado laboral. Entonces ya hay un programa piloto en coordinación con el sector privado. En este caso, cualquier empresa que contrate a personas que no sean nacionales tiene que dar aviso al Instituto Nacional de Migración para que el instituto pues, esté enterado que es una empresa que está haciéndolo de manera regular. ¿No? Y bueno, pues uno de los elementos también de ese pilar es la mejora en los procesos de gestión de flujos migratorios, tanto en la solicitud de refugio como en los vuelos de retorno, cuando es el caso que se tienen que trasladar a su país de origen, que en este caso es un tema de retorno asistido. Y un reto que hemos tenido también en el gobierno es cómo concentrar la información estadística. ¿No? Porque hay datos que levanta y requiere migración, pero hay otros datos que levanta y requiere salud, pero hay otros datos que levanta y requiere bienestar y relaciones exteriores. Entonces, es un proceso también de armonización de la manera en la que cada una de las dependencias vemos estos datos, porque al final eso se va a convertir en muchas ocasiones en cuántos recursos se pueden destinar a atención específica. Voy a poner un ejemplo. Tenemos que pensar que el estado de Chiapas, por ejemplo, tiene un presupuesto federal y estatal basado en su población, pero en los números de su población. Pero cuando hablamos de que hay personas en contexto de movilidad, esas cómo las contamos. Entonces, si nosotros como gobiernos coordinamos adecuadamente los procesos de cuenta, vamos a saber que un porcentaje, y voy a hablar al aire, no quiero que digan, salud dijo, no. Un ejemplo es, si tenemos un 10% más de personas, por las personas que están en contexto de movilidad, pues ya deberíamos saber que necesitamos un 10% más de presupuesto para atención a la salud, por ejemplo. Pero el problema es que
cuando falta la coordinación en la generación de esas estadísticas, pues entonces llegamos a esos retos donde no sabemos cuánto presupuesto falta. Entonces necesitamos que las jurisdicciones sanitarias, que los gobiernos estatales, que los gobiernos municipales, que el gobierno de México tengan una interacción adecuada con la información. Voy a poner un ejemplo en salud. Todos los establecimientos donde se presten servicios de salud públicos y privados tienen que tener una clave que es una CLUNI. Y esa clave lo que permite también es que el centro, permite y obliga, es que ese centro donde se brinda acceso a la salud registre datos en los sistemas de información en salud. ¿Qué sucede si un municipio tiene un consultorio o 10 y no tiene CLUNY y no registra esos datos? Entonces, la federación no tiene manera de saber cómo está aumentando el flujo migratorio o cómo está siendo afectada la cantidad de los servicios de salud que se están brindando, más que por los datos que tenga la propia federación. Entonces, es ahí donde en ocasiones pueden existir brechas si no tenemos una adecuada coordinación entre el rol que tenemos cada uno de los órdenes de gobierno o incluso dentro de las propias instituciones. Voy a poner un ejemplo. Y nos sucedía, tenemos muchas charlas con migración, donde migración dice, oye, necesitamos que nos compartan datos de cuántas personas migrantes atienden en salud. Pero si nos vamos a los datos de los formatos que existían hasta el año pasado, no se preguntaba a la persona cuando llegaba a consulta, oiga, señora, ¿usted es migrante? ¿No? Y el otro reto es, si les preguntas, no sabemos si te van a decir la verdad, porque van a decir, oye, capaz de que le digo que sí, me van a deportar. Entonces, es un reto en cómo, como instituciones, nos articulamos para decir, bueno, ¿cómo hacer esta pregunta? ¿Quién la tiene que hacer? ¿Se tiene que hacer? La respuesta es sí. Necesitamos tener datos para poder fortalecer la atención. Pero también necesitamos que todos los prestadores de servicios de salud tengan claro que es una pregunta estadística y que necesitamos tener la respuesta para poder fortalecer nuestra capacidad de acción. Y necesitamos también sensibilizar a las personas que están en contexto de movilidad que la atención a la salud no es un derecho que va a vulnerar su estatus migratorio en México. Eh, Muy bien. Ahora, voy a hacer una pausa por el comentario que estaba haciendo de cómo tenemos que ver ahora a las personas en contexto de movilidad. En ocasiones, las y los médicos, y voy a hablar en términos generales, ¿no? En mi caso soy abogado, no soy médico, pero creo que los médicos y en las comunidades se puede ver a las personas en contexto de movilidad a veces como un vector. Quien es médico sabe que un vector es aquel elemento que transmite enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el mosquito del dengue, ¿no? Entonces, yo creo, y lo digo a título personal y con la precaución que debe ser, que tenemos que evitar caer en mirar a las personas en contexto de movilidad como vectores. El riesgo de la persona en movilidad no es la transmisión o posible transmisión de enfermedades. La atención a las personas en contexto de movilidad tiene que ser a partir de los derechos humanos, no a partir del riesgo epidemiológico que pueda representar. Y ese es un reto que tenemos en cómo lo transmitimos al personal, no solo del sector salud, sino de todos los órdenes de gobierno. Y una pausa más que quiero hacer es que hemos estado incluso en espacios donde pueden haber funcionarias y funcionarios que dicen, oye, pues sí está muy bien que tengan derecho a la atención a la salud, pero ¿qué pasa si nosotros no queremos dar? Y ese se vuelve un gran reto en la administración pública, porque nosotros como funcionarios no tenemos la potestad de decidir por nosotros mismos ese tipo de situaciones. Nosotros estamos obligados y estamos supeditados a un marco legal, independientemente de la autonomía de los estados, del municipio libre y una constitución política de los Estados Unidos mexicanos que constituye este país, que regula las relaciones de la autoridad con la población, los derechos humanos, pero también que crea las bases sobre las cuales funciona nuestro país. Entonces, el hecho de que un funcionario, una funcionaria, un médico, una médica decida o no brindar servicios de salud, no está en sus manos el decidir si tienen derecho o no a medicamentos o si tienen derecho o no a los servicios. Son derechos humanos y deben ser garantizados por el Estado y todas y todos los funcionarios públicos somos representantes del Estado. Entonces, ese es un punto que a veces sucede, es una reflexión que quise parar y continuando en este modelo, cuando hablamos de el IMSS Bienestar y de la atención a la salud para el bienestar,
es porque hay un modelo de salud. Al igual que hay un modelo de atención a la movilidad humana en México, hay un nuevo modelo de salud para el bienestar, que es el que busca que haya una aplicación de una articulación de todos los servicios de salud. Entonces, si vemos nosotros la gráfica del lado izquierdo, habla de estas determinantes sociales de la salud que habíamos mencionado hace unos minutos, que son todas estas circunstancias ajenas al individuo que afectan a su salud. Habla de las necesidades que tiene la población y cuál es el primer impacto que tiene que tener la población cuando busca acceder a la salud. Primero, tenemos que pensar en el ambiente, ¿no? El ambiente adecuado para tener una salud adecuada. Inmediatamente después, tenemos que tener prevención de enfermedades, diagnóstico y tratamiento, acceso a servicios de rehabilitación, a cuidados paliativos y a promoción de la salud y acción comunitaria. Voy a poner un ejemplo y es en rehabilitación. Muchas personas piensan, no, pues salud es quien tiene la rehabilitación, más o menos, porque salud es cabeza del sector del DIF, pero por ejemplo el DIF tiene 1.500 unidades básicas de rehabilitación en los municipios y el DIF tiene una representación a nivel municipal, porque hay DIF en cada municipio. Entonces, es muy importante que los ayuntamientos tengan una coordinación estrecha entre sus servicios de salud, entre sus sistemas DIF municipales, con las jurisdicciones o distritos sanitarios, con los gobiernos estatales, pero bueno, ¿no? Ese es como un pequeño contexto que también quería dar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en este nuevo modelo de salud para el bienestar? Se crea un Servicio Nacional de Salud Pública. A mí al inicio me costó un poco conceptualizarlo. El Servicio Nacional de Salud Pública es una especie de delegación del Gobierno de México, de la Secretaría de Salud, en cada entidad federativa, que tiene el rol de ser el coordinador de los diferentes tipos de servicios de salud que existen. No significa que el Servicio Nacional de Salud Pública esté por arriba o por abajo de la Secretaría de Salud Estatal, sino está de manera paralela contribuyendo. Y voy a poner un ejemplo. El organismo público descentralizado, IMSS Bienestar, tiene que darle datos a la Secretaría de Salud del Estado para que la Secretaría de Salud del Estado tome decisiones. Entonces, llega a suceder que no se ponen de acuerdo la Secretaría de Salud de Estado y el Bienestar en los datos que tienen que transferir. Entonces, ahí el Servicio Nacional de Salud Pública tiene esa rectoría federal de decir, a ver, pongámonos de acuerdo, la legislación dice esto, desde la federación necesitamos que haya este tipo de coordinación, por ejemplo, ¿no? Para que la Secretaría de Salud de Estado reciba los datos. En este modelo, las secretarías de salud estatales mantienen la facultad normativa, es decir, son quienes tienen que regular la prestación de los servicios de salud. Y el IMSS Bienestar es quien tiene que entregar esas prestaciones de servicios de salud. Pero este modelo incluye también unos centros coordinadores. Entonces, los centros coordinadores de salud para el bienestar se vuelven ese organismo que ya está, que no crea nuevos funcionarios, sino ya los funcionarios que ya están en el Servicio de Salud Pública, en la Secretaría de Salud del Estado, conforman este centro coordinador, el Comité, el Consejo de Salud para el Bienestar, y tienen la obligación de brindar una respuesta coordinada que no pase o que deben de evitar que siga sucediendo esto, donde los servicios estatales y el OPD, IMSS Bienestar y el ISSSTE y el IMSS toman decisiones paralelas. Tenemos que voltear a ver un modelo integrado de respuesta en los servicios de salud, ¿no? Y lo que antes se conocía como jurisdicciones sanitarias pasa a ser un distrito, donde el distrito tiene también un modelo de gobernanza y donde los municipios forman parte de este proceso en el modelo de gobernanza del distrito sanitario, ¿no? Bueno, esto va de la mano con asignación de recursos, políticas de salud, esquemas sólidos de monitoreo y evaluación y garantías de acceso a los servicios de salud. Esto tiene los pilares de gratuidad, accesibilidad, oportunidad, cobertura universal, continuidad y calidad. Eh, es un modelo que busca que el centro, y lo vemos gráficamente, sean las personas, no los trámites administrativos, no los presupuestos públicos, no los niveles de gobierno, sino que entendamos que el centro del modelo de atención a la salud para el bienestar es la persona y sus necesidades, para que entonces podamos aplicar los diferentes ejes de intervención. Entonces, es una herramienta para que la política pública en salud del país se integrado desde una visión logística y podamos superar las brechas incluso de la derechohabiencia de uno u otro servicio. Si una persona está en riesgo su vida, no tendríamos como funcionarios públicos que detenernos a pensar si está afiliado a una institución o a otra. Tendríamos que estar pensando en cómo, desde el Consejo de Salud y Bienestar, vamos a darle la atención adecuada a esta persona.
que es un consejo estatal, ¿no? Entonces, el Más Bienestar o el modelo de atención a la salud para el bienestar propone la reorganización de estas jurisdicciones en un nuevo sistema nacional de salud. Implica que ahora son servicios, distritos de salud para el bienestar y pues tiene alineación a las funciones esenciales de salud pública. Digo aquí, perdón, tomé este párrafo de un manual, digo, no omití esta última parte, pero aprovecho también para decirles que esto que les estoy platicando está en documentos públicos y más adelante podré compartirnos la liga para que si alguien quiere saber más, entrar un poco más a detalle, lo pueda hacer, ¿no? Tanto el modelo de salud para el bienestar está en el Diario Oficial de la Federación, como esta gráfica, por ejemplo, está dentro de los manuales de implementación que ha generado la Secretaría de Salud. Entonces, recordando y regresando al modelo de salud para el bienestar, la Secretaría de Salud Federal es el rector de los servicios de salud a nivel nacional. La Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud tiene a su cargo el Servicio Nacional de Salud Pública desde la Federación. Desde el gobierno estatal, y si se fijan, no hay una relación de subordinación, es de manera coordinada, ¿no? Digo, hay al final facultades de la federación que puede ejercer y hay facultades que puede ejercer la entidad federativa. Y hay algunas concurrentes que les tocan a ambos. Pero el secretario de Salud Estatal, que representa al gobernador, junto con la representación federal, conforman el Servicio Nacional de Salud Pública. El Servicio Nacional de Salud Pública tiene a su cargo conformar el Consejo Coordinador de Salud para el Bienestar. Y este Consejo Coordinador tiene a su cargo conformar redes integradas de salud para el bienestar. Entonces, este nuevo modelo de atención a la salud para el bienestar busca que estos tres sean una red y que si bien el ingreso sea por uno, por otro, dependiendo su derecho a bienestar, ya estando en el sistema de salud, haya una interacción entre ellos para poder brindar los servicios que se requieran. Entonces, estas redes integradas buscan vincular los tres niveles de atención, la atención de primer nivel, de segundo nivel, del tercer nivel, que es la más especializada, en redes que garanticen el acceso efectivo y oportuno, así como la continuidad de la atención de las personas con la coordinación, concertación de los centros coordinadores de salud para el bienestar. Por otro lado, el Servicio Nacional de Salud Pública pues también tiene que estar liderando la Rectoría de la Salud, las brigadas y las acciones en territorio, la logística e infraestructura y la inteligencia o la información, que son parte de este staff que forma el Servicio Nacional de Salud Pública. Y bueno, entonces en esta coordinación siguen existiendo entonces las jurisdicciones que se convierten en distritos y pues tiene que haber una persona que represente al distrito en el Consejo de Salud para el Bienestar por cada distrito sanitario. Entonces, es una manera en la que buscamos territorializar la gobernanza de los servicios de salud. Y pensemos, recordemos que las municipalidades, los gobiernos municipales, tienen que estar representadas y coordinadas con cada uno de los distritos sanitarios. Bien, entonces, en resumen, el Distrito de Salud para el Bienestar, que es la nueva jurisdicción, se convierte en una estructura funcional con la capacidad de definir prioridades sobre la salud de la población, tomar decisiones para implementarlas en un trabajo conjunto con equipos estatales, federales y municipales y poner a las personas y la familia en el centro del proceso de toma de decisiones. Entonces, el Servicio Nacional de Salud Pública, que es el macro, se convierte en el brazo operativo de la Secretaría de Salud Federal en las entidades federativas para lograr formar esta coordinación. Aquí hay una liga de la Subsecretaría de Promoción y Prevención de la Salud, donde pueden encontrar varios de los documentos que soportan la implementación del Servicio Nacional de Salud Pública y de los distritos de salud para el bienestar, que forman parte del modelo de atención a la salud para el bienestar. Esta es la información general que quería compartir con todas y todos ustedes. Espero que haya sido clara. Traté de hacerlo de la forma más clara posible. Sobre todo, creo que nos ayuda a hablar a veces entre no médicos para entender un lenguaje un poco más amigable. Pero bueno, pues espero que esto haya sido algo informativo, que les haya servido para entender qué es lo que está pasando en el país, cómo estamos coordinando la respuesta a las personas en contexto de movilidad, pero también cómo estamos transformando la salud de nuestro país hacia un modelo enfocado en el individuo y no en la institución.
Entonces, pues bueno, es cuanto. Estoy abierto también entiendo que pueden haber preguntas. Las que estén dentro de mi alcance, con mucho gusto las responderé y las que no, las apuntaremos para poder estarles compartiendo la respuesta más adelante. Pero bueno, pues yo soy Francisco Mesa, estoy a sus órdenes en este correo electrónico por si tienen alguna duda o comentario que quieran hacer, estaremos muy atentos desde la Dirección General de Promoción de la Salud. Sería cuanto, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciado, por esta exposición. Y en efecto, bueno, pues tenemos un comentario y ahorita espero que nos estén llegando más preguntas. De momento voy a darle la palabra al licenciado Ernesto Rodríguez. Adelante, licenciado. Yo nuevamente gracias y nuevamente gracias a todos ustedes, amigos y amigas que nos están acompañando. Ojalá que, como decía mi compañera Jaira, nos hagan favor de hacer algún comentario o alguna pregunta a través del chat. Esa es nuestra vía, Dante, si fueras tan amable de escribir tu pregunta en el chat para poder pues mantener el hilo de la conversación. Pues un tema de lo más relevante, Francisco. También agradecerte en primer lugar el espacio que te has hecho en tu agenda. El segundo, bueno, varios en lo personal. También agradecerte esta disposición a hablarnos un poco más en lenguaje, digamos, ciudadano, que nos acerca mucho a entender de mejor manera eh, pues los diferentes aspectos que nos estabas platicando, desde el fenómeno de la migración. Fíjate, a mí me llamó mucho también tu comentario sobre pues, esta reflexión sobre que el personal médico se entienda, se conciba como un representante de un Estado que se compromete a garantizar derechos humanos y que entonces en ese sentido esta especie de duda, de dilema de si debe o no prestar servicios, si debe o no ofrecer medicinas, pues sería un dilema artificial, digamos, ¿no? Pero por la forma que lo planteaste, me parece que es una situación con la cual se convive, no sé qué tan cotidiano, pero se convive en el ámbito del sector salud. Y luego también esta última parte con la que cerraste, pues entonces hay un replanteamiento en el modelo de salud. Fíjate, yo soy como de la vieja guardia. En los municipios pues siempre había este vínculo entre los servicios educativos, la jurisdicción sanitaria y el municipio. Y entonces ahora con esta reorganización pues estaremos hablando de distritos. ¿Son distritos que van a coincidir con los municipios, Francisco, o tienen otro tipo de enfoque territorial? Son algunos de los comentarios, a ver si alguno te merece alguna atención. Mientras tanto, pues queremos ir saludando a las personas que nos han acompañado, que nos están acompañando el día de hoy. Decíamos ya que Carmen Campeche, Pátzcuaro, Michoacán, la alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México nos acompaña. Bienvenidos. Hay varias personas del sector salud de la Ciudad de México y también a nivel nacional, cosa que agradecemos. Eh, por ejemplo, se encuentra la representación estatal de la promoción de salud del estado de Querétaro. También tenemos representantes de Tizayuca, bienvenidos, en el estado de Hidalgo, Pachuca, Acapulco, Guerrero, Tijuana, San Juan del Rincón, en el estado de México, de la región de la montaña, en el estado de Guerrero, el Carmen, Nuevo León, Nezahualcóyotl, en el estado de México, en Colima, capital de Colima. En la Ciudad de México también nos acompaña la subdirección de proyectos de salud pública. De Moroleón, Guanajuato y de Pátzcuaro, Michoacán nos acompañan dos docentes. Bienvenidos ambos y gracias por estarnos acompañando. Coahuayana, Michoacán, nos acompañan también representantes del área de medio ambiente del gobierno estatal de Hidalgo, Reynosa, Tamaulipas, Catepec, Estado de México, y pues varios más que se están incorporando a esta sesión. Si nos da tiempo, retomaremos algunos de los comentarios, pero en principio le pediré a mi compañera, Johaira, que nos ayude a leer
algunos de los comentarios que están acá en la pantalla. Adelante, yo soy Zanahoria. Claro que sí. Voy a comenzar con Amanda de San José del Rincón. Tiene un comentario, dice, considero que es complicado enfocar esta atención a las personas migrantes, observando que desafortunadamente los servicios de salud son incluso precarios para la propia población del país. Esto no significa que no deba hacerse, sino que una vez que el modelo funcione para la propia población, entonces funcionará para todo tipo de población. No sé si quiera comentar algo al respecto, licenciado. Sí, por supuesto. Eh, Voy a responder también justo la pregunta que hacía hace un momento Ernesto, de la vinculación del distrito sanitario y el municipio. En este caso, el distrito sanitario en territorio no cambia con la jurisdicción, ¿no? Con lo que conocíamos como la jurisdicción, sino el cambio es hacia el interior, en la manera en la que se organiza y se coordina. Pero la jurisdicción o el ahora distrito sanitario no necesariamente es uno por municipio, por ejemplo, sino los distritos sanitarios tienen otro modelo de distribución. Habitualmente engloban varios municipios dentro de un mismo estado. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chiapas, si no me equivoco, son alrededor de muy, muy cerca de 10 distritos sanitarios y cada uno está enfocado en una región del estado. Entonces, eso pasa alrededor del país. No es un solo distrito por municipio, sino son varios municipios que están dentro de la competencia de un mismo distrito sanitario. Y es importante pensar, ¿qué pasa entonces con el municipio? El municipio será y sigue siendo la primera línea de representación del Estado. Y ese es un punto que va de la mano con el comentario que también hacía Ernesto hace un momento. El gobierno, en sus tres niveles de gobierno, tiene una primera línea que son los municipios. Entonces, no debemos de perder eso de vista desde cada una de las actividades que realizamos en los gobiernos municipales día con día. Y sobre el segundo comentario de los servicios, es común y es un poco cuando regresaba a la garantía o a las obligaciones que tenemos como funcionarios públicos. La garantía del acceso a la salud es para todas las personas. Entonces, no podemos coartar derechos humanos. Los derechos humanos son únicos, son indivisibles y son vinculantes. Entonces, una persona que tiene un derecho humano no tiene menos derecho a ese derecho que otra persona. Entonces, los derechos humanos deben de otorgarse por igual. Entonces, no podemos pensar que en materia de salud se pueda decir, bueno, vamos a dar garantía de la salud a unas personas que tienen un derecho, pero entonces se lo vamos a quitar a otras. El derecho es un derecho, insisto, indivisible, universal, que tenemos que garantizar como representantes del Estado. Ahora, no significa que sea fácil, ni significa que la unidad de salud de primer nivel que está en una jurisdicción, en un distrito, a veces pueda tener o no la capacidad instalada para recibir a 200 migrantes que acaban de llegar, ¿no? Eso, o sea, eso es claro. Es por eso que necesitamos que haya una coordinación de información suficiente para que podamos entonces poder prever en la medida de lo posible ese tipo de situaciones y responder cuando sucedan. Entonces, si esa unidad está en coordinación con su municipio y el municipio y la unidad están en coordinación con el distrito, entonces el distrito tiene este alcance en el Consejo de Salud para el Bienestar del Estado para preparar una respuesta. Y tal vez esa respuesta tenga que ser coordinada con otros prestadores de servicios de salud o con otros distritos. Yo incluso pienso, y lo cuestionaba en algunas ocasiones, por ejemplo, en Chiapas, hay un distrito que es el de Palenque, pero para el distrito de Palenque, canalizar a una persona que necesita una atención, Tuxtla Gutiérrez, son varias horas. Pero si lo canalizas a Campeche, son menos horas. Pero entonces, como funcionarios, pensamos en cómo vamos a mandarlo a Campeche porque es otro estado. Bueno, esas son las barreras que tenemos que quitar, poniendo en el centro a la persona. Y entonces nuestro trabajo como funcionarios tiene que ser cómo coordinar que esa respuesta responda a la necesidad de la persona, insisto, no a la necesidad de las instituciones.
Y ese es el punto de vista que a veces como funcionarios, como burócratas, que no dejamos de serlo, perdemos de vista. Y es el reto, no, insisto, cuando inicié la presentación no dije, oigan, tenemos solucionado el problema, no, sino queremos compartir las brechas, los procesos, los retos, y necesitamos estar en la misma línea para que podamos juntos ir dando solución, ¿no? Sería cuánto. Gracias, licenciado. Dante Ruiz Pichardo dice, trabajo con migrantes en mi estado. Si nos ayudas poniendo nada más en qué estado, Dante, perdón. Dice, el primer criterio para recibir atención médica es mostrar la CURP. Eso impide atender a los migrantes en primer nivel. La ley general, ya leí la Ley General de Salud y la Ley de Migración, y en ambas se pide la garantía en salud, pero en las reglas de operación de salud, el criterio para recibir atención de primer nivel es mostrar la CURP. Y los migrantes en tránsito no tienen CURP, imposibilitando atenderlos. Aunque lleguen a pedir consulta, pues no se les puede dar por las reglas de operación. No sé si quiera comentar algo. Sí, por supuesto. Mira, de hecho, justamente tenía la misma pregunta que tú del Estado. Ya no está contestando Dante, que es del Estado de México. Entonces, yo me iría, digo, espero ser breve en la respuesta, porque puede dar para muchos comentarios, pero el criterio para recibir atención médica de mostrar la CURP no está en ninguna ley. Ojo, no quiero decir que no sea importante. Solo quiero decir que no está normado por una ley que te diga, para tener acceso a los servicios de salud tienes que tener CURP, ¿no? Bien menciona Dante que, oye, es que en las reglas de operación eh, habría que validar exactamente qué es lo que dicen las reglas de operación. A veces no sé, voy a poner un ejemplo. Muchas veces dice, oye, debemos de registrar estas variables, al menos, para que tú puedas brindar un servicio, ¿no? Pasa en muchos programas sociales. Y abajo dice, bueno, excepto en los casos en los que no se pueda comprobar tal cosa, ¿no? Y a veces como funcionarios decimos, bueno, es que no puedes dártelo sin CURP, pero hay excepciones que justo tienen que contar las reglas de operación para los casos en los que no se pueda atender. Ahora, por otro lado, es muy cierto el asunto de la CURP. Tuvimos una mesa la semana pasada en Tapachula, eh, con una mesa sectorial de salud, porque estamos buscando que haya mesas sectoriales en zonas más complicadas para poder buscar soluciones conjuntas, ¿no? Entonces, en la mesa sectorial hablamos de la CURP y la CURP tiene dos variables, la CURP ordinaria, que es la que tenemos todos los mexicanos nacidos en México o los nacionalizados que tienen su acta de nacimiento o su acta de nacionalización, y está la CURP de personas que están en contexto de movilidad. Por ejemplo, una persona que que recibe la condición de refugiado recibe una CURP, ¿no? Sin embargo, sí se vuelve un reto en el momento de trazar, por ejemplo, los recursos. Por eso muchos programas dicen, oye, ¿cuál es la CURP? Para que puedas saber desde que el dinero sale de la tesorería de la federación hasta cómo llega al individuo. Y eso se llama trazabilidad del gasto. Entonces, ¿qué quiero decir? No somos sumisos desde la Secretaría de Salud a sentarnos, a hablar con las secretarías, en este caso de Gobernación, para poder pensar juntos de qué manera podemos mejorar o coadyuvar en una CURP que atienda tal vez también estas necesidades, ¿no? Sin embargo, voy a poner un punto que es bien valioso. La Unidad de Política Migratoria, Registro de Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación tiene a su cargo la política migratoria y tiene a su cargo la CURP. Entonces, Carlos, que es el titular de la unidad, justo tiene la gran ventaja de tener la visión de ambas, la migración y el registro de identidad de personas. Entonces, esta unidad es la principal unidad que está buscando brindar respuestas institucionales a la respuesta de atención a las personas en contexto de movilidad. Nosotros desde la Secretaría de Salud tenemos una coordinación con ellos y estamos buscando soluciones conjuntas para este reto. Ahora, solo insisto, la obligación de la CURP no es una obligación porque no está establecido en ninguna ley. Si está en un proceso interno de un hospital, ese proceso tiene que cambiar porque tiene que alinearse con la legislación o de una unidad médica o de un modelo. En el caso de los estados federalizados, o sea, es decir, que son parte del IMSS Bienestar, ninguna regla del IMSS Bienestar puede pedir una CURP
como una obligatoriedad para cualquier persona que no tenga acceso a la seguridad social y mucho menos en los casos en los que hablamos de personas en contexto de movilidad. Entonces, si fuera en un estado que no está federalizado, quien tiene que cambiar la regla de operación es el gobierno del estado. En los casos donde ya está federalizado, no, el IMSS Bienestar no prevé la exigencia de CUR para personas en contexto de movilidad. Gracias, No, licenciado, pues, por esa respuesta. Lucero González dice, del municipio de Tasquillo Hidalgo. Dice, para este tema se cuenta con alguna capacitación o disposición legal para destino o etiquetado de recursos públicos si el municipio tiene el interés de generar aportaciones a sus instancias de salud para que éste sea, no sé qué quiso decir ahí, para que éste sea, puso enojado, pero no, Manejado. manejado de manera adecuada para apoyar a cubrir las necesidades de este sector, debido a que es necesario tener un fundamento legal y más en materia económica para destinar un recurso sin contar, por ejemplo, con un índice de detenciones a migrantes. Adelante, maestro, no sé si se entendió. Eh, la verdad es que me queda un poquito también confuso la pregunta. Si la pregunta, Lucero, es si, si el municipio tiene interés de generar aportaciones a sus instancias de salud. Entiendo que si el municipio quiere mejorar las instancias de salud, tal vez si ese es como el sentido de la pregunta, eh, digo, y voy a decirlo muy claro, yo no tengo como en la información, ¿no? Que haya un proceso o no, o que no haya un proceso donde el municipio pueda aportar recursos económicos. No, digo, no lo sé, es algo que tendría que llevarme como un punto para preguntar y con mucho gusto hacer llegar la respuesta a través de nuestros colegas del INAFED. Si, si no es necesariamente en inversión financiera, por ejemplo, a través del Distrito de Salud para el Bienestar, a través del organismo el OPD Bienestar, podemos tener una interacción con el municipio, por supuesto. En muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, la instalación de una unidad de primer nivel, que es un centro de salud, surge a partir de una coordinación entre el municipio y el rector de los servicios de salud, donde el municipio dice, bueno, yo pongo el espacio, pero tú ponme la infraestructura, ¿no? O a ver, el municipio pone la infraestructura, pero el OPD o el distrito o el regulador, que puede ser la Secretaría de Salud Estatal, se hace cargo de que garanticen que hayan servicios médicos en ese espacio. Entonces, por ejemplo, ¿no? Otra manera muchas veces de colaborar con la unidad de primer nivel es con los servicios, el acceso a los servicios de drenaje, de seguridad, de mantenimiento para que estas unidades tengan una operación adecuada, ¿no? No sé, tal vez, espero que mi respuesta sea la adecuada porque no estoy muy seguro de la pregunta, Lucero, pero si hay maneras de coordinarse. Yo te aconsejaría como primera instancia tocar base con tu distrito sanitario para saber también de qué manera con ese distrito se pueden coordinar. Y reitero, pues mi correo electrónico que estaba en la presentación, ahorita lo pongo en el chat. Si quieres hablar un poco más o tener o aclarar la consulta, con mucho gusto podemos atenderte. Y estoy poniendo de todas formas el correo. Gracias. Continúo leyendo. Gwendolyn Espinosa, vía Facebook. Nos pregunta si en la Ciudad de México ya existe algún centro de multiservicios. No, entiendo que en la Ciudad de México no. Los centros de multiservicios es un proyecto reciente. Esto se empezó en finales del año pasado. Ahorita, por ejemplo, tenemos la construcción de uno de ellos que está próxima a concluirse para finales de este año. El de Comar en Tapachula que les comenté, el de Huixla está iniciando la construcción. Lo que se está haciendo de momento es también que los centros que tengan la capacidad de ser provisionalmente un centro multiservicio se empiecen a habilitar, sobre todo en el norte del país. Pero al menos yo ahorita no tengo el dato de que ya tengamos uno funcionando en México, aunque también es un punto que podemos llevarnos para verificar. Gracias, licenciado. Y al parecer, la última pregunta dice Ed Ortiz vía Facebook, Edith Ortiz, de la Jurisdicción Sanitaria número 1 de Pánuco, Veracruz. Dice, en el reto de movilidad humana hablan de la atención y de los derechos humanos.
¿Sería solo para los migrantes y protección a grupos vulnerables? Wow, es una muy buena pregunta. Tenemos que ver la atención de de las personas. Entonces, independientemente de que sea una persona en movilidad o no, esa persona, o vaya, las personas tienen derechos humanos. Entonces, el modelo de salud para el bienestar que expusimos no es un modelo pensado en solo los migrantes o las personas en movilidad. Es un modelo de salud para todas las personas en nuestro país con o sin seguridad social. El OPD IMSS Bienestar, le decimos OPD IMSS Bienestar para no confundirnos con el IMSS ordinario, ¿no? Pero bueno, el OPD IMSS Bienestar está a cargo de la prestación de servicios de salud de las personas sin seguridad social. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando es inseguridad social, no distinguimos si es una persona en contexto de movilidad o si no lo es. Es una persona que está en nuestro país y que por el artículo cuarto constitucional tiene derecho a la salud. Entonces, yo creo, para responderle a Edith, depende o sea, el contexto de la pregunta, pero todas las personas tienen derecho al acceso a la salud y hay un organismo que tiene la obligación de garantizarlo, que es el organismo público descentralizado, Servicio de Salud para el Bienestar, y el modelo de atención a la salud para el bienestar busca que haya una coordinación entre todos los prestadores de servicios de salud, como es el OPD, pero como es el ISSSTE, como es el IMSS, como son los de las entidades federativas, etcétera. Oye, Francisco, pues la verdad, qué comentarios tan puntuales has hecho y también nos ha ayudado a complementar la información. Algunas preguntas a mí me parecían muy profundas, muy conocedoras de situaciones que se están viviendo día a día. Entonces, por eso también agradezco a las personas que las hicieron, porque nos ayudan a hacer este complemento entre la visión de Francisco y de todos ustedes, amigos y amigos, que pues, en territorio están experimentando esta situación y como decía Francisco, por los retos, Francisco, que sin duda alguna, pues ya ustedes también están visualizando, están haciendo este nuevo modelo de trabajo que también es indudablemente interesante y a mí me pareció pues integral y estas nociones de, como se dice en la Agenda 2030, poner a las personas en el centro. Acá sería justamente lo mismo, ¿no? Poner a las personas en el centro de la atención de salud, reconociendo que, como bien decías, todas las personas tienen derechos humanos. Me impactó favorablemente esta frase de ningún ser humano es ilegal. Eh, Creo que eso también nos debería de hacer pensar a nosotros como funcionariado que bueno, evidentemente sabemos todos de las situaciones que vivimos, escasez de recursos, retos, falta de coordinación, falta de capacidad, en fin. Y no obstante, a mí me ha parecido, Francisco, que tu intervención es como un llamado a ponernos como encima de esas situaciones, no solo como personas, sino sobre todo como personal del servicio público mexicano y entonces, pues mirar sobre estos dos aspectos fundamentales, ¿no? La condición de las personas y sobre todo el tema de sus derechos humanos. No sé si quieras ir cerrando con algún comentario final, Francisco. Estamos prácticamente en el cierre de la sesión que nos ha parecido estupenda, pero igual, si vos hacernos un último comentario, tenemos un minutito. Adelante. Por supuesto, perdón, no podía abrir el audio. No, creo que lo que dices, Ernesto, es muy cierto. Sin duda tenemos que hacer este llamado como funcionarios a los funcionarios, ¿no? Porque tenemos una obligación con las personas, ¿no? Que es ese propio mandato que ha hecho el presidente a poner a las personas primero, ¿no? Y bien lo dices, la propia Agenda Internacional para el Desarrollo Sostenible nos pone a poner a las personas hasta adelante sin dejar a nadie fuera y sin dejar a nadie atrás, ¿no? Y eso incluye a todas las personas, sin distinción. Sin duda, son grandes retos los que tenemos, y insisto, no es fácil, eh, tampoco quiero decir que es una solución única, es un proceso, ¿no? Y esta es la visión que queremos compartir con ustedes para que sepan
cuál es esa visión y ese proceso, ¿no? Para que vayamos juntos construyendo, ¿no? Esto que nos decían del CURP, híjole, es un tema en el que discutimos una hora en la sesión en Tapachula con las autoridades, porque sí es cierto, el CURP es una herramienta, no es obligatoria, no obstante, es una herramienta que nos ayuda a trazar recursos, a muchas cosas. Entonces, el asunto del CURP es un tema que tenemos que seguir discutiendo entre las instituciones, pero que no debe ser una limitante para que se presten unos servicios de salud. ¿No? Ningún médico puede decir, no, señor, aquí no lo voy a atender porque no tiene CURP. Eso no puede pasar, porque al final, vaya, negar un servicio de salud por no tener una CURP es ilegal, es un delito. Entonces, sin duda, es eso lo que tenemos que aprender nosotros como funcionarios. Porque al final también nosotros, al debernos al pueblo, tenemos que aprender cómo poder mejorar eventualmente la gestión pública. Y este es uno de esos pasos donde tenemos que voltear hacia esa mejora en la gestión pública. Para mí, Ernesto, fue un honor. Yoaira, creo que en un momento vi también conectado por ahí al coordinador. Lo vi ahí que prendió la cámara, ya no lo vi después, pero sí lo pude ver por un segundito. Entonces, pues agradecerles muchísimo a todos los participantes en esta reunión. Para nosotros desde la Secretaría de Salud es un honor poder compartir con todas y todos ustedes. Sin duda estamos convencidos y tenemos muy claro que no debemos tomar decisiones de política pública desde atrás de una computadora, ¿no? Sino tenemos que hacerlo caminando en el territorio junto con todas y todos ustedes para que entonces sean decisiones certeras de política pública. Entonces, no termino más que enviando un saludo del maestro Agustín López González, que es el director general de promoción de la salud, y pues por supuesto que el doctor Ruy López Ridaura, quien es nuestro subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y pues está encabezando hoy todos estos procesos desde la Secretaría. Muchísimas gracias. No, al contrario, Francisco, la verdad es que también nosotros somos los agradecidos por haber escuchado esta conversación, eh, que como bien ha señalado, el tema de identificar acciones y sobre todo identificar los retos. Algunos retos están en trabajo y otros, como bien señalas, pues van a ser un proceso de trabajo que como país pues tenemos que afrontar y seguramente pues aquí el papel de todas las autoridades que nos están escuchando será fundamental. Y por todo eso pues apreciamos al licenciado Francisco Antonio Mesa Durán, director de Determinantes, Competencias y Participación Social de la Dirección General de Promoción de la Salud, que nos haya acompañado el día de hoy con el tema Salud y Migración, el rol de los gobiernos locales. Fresco, de verdad que te apreciamos también esta colaboración que hemos logrado con el sector salud. El día 18 de julio tenemos una nueva conversación, amigos y amigas, la perspectiva de género desde la visión de salud. Realmente, y como bien ha dicho nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, pues aquí ustedes, amigas y amigos, no escuchan sino a los expertos, no escuchan sino a los que están haciendo la política pública y créanme, ese es un gran valor agregado. Ojalá que todos lo podamos seguir aprovechando de la mejor manera posible y también que nos sigan acompañando en este ciclo de diálogos con la Secretaría de Salud. Pues en nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, les apreciamos que nos hayan acompañado. En nombre de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, apreciamos que el licenciado Francisco Antonio Mesa Durán haya hecho un espacio en su agenda para presentarnos este tema. Agradezco a todo el equipo de trabajo de INAFED que ha hecho posible la transmisión. También agradecemos nuevamente a todo el equipo del sector salud y de la Secretaría de Salud particularmente que hayan hecho este enlace el día de hoy, Francisco. Y en general es un ciclo de varias sesiones muy intensas, todas ellas, gracias a la doctora Adriana Sanford Camargo. Y amigos, amigas, a todos ustedes, por supuesto, por hacerse el espacio para seguir la transmisión y sus últimos comentarios que nos dejan en la pantalla, muy agradecidos. Por supuesto, cuenten ustedes con la información que aquí se presentó, la cual haremos llegar a través de los correos con los cuales se registraron. Que tengan una excelente tarde y un gran fin de semana. Muchas gracias a todos y a todas. Francisco, muchas gracias. Nos vemos a la próxima.